Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una civilización milenaria que ha fascinado al mundo por su enigmática complejidad. Una civilización de abundante riqueza que cautivó a grandes emperadores y llegó a formar parte de los momentos más cruciales de la historia. Hoy hablaremos sobre el Antiguo Egipto. Ahora bien, para hablar de Egipto hay que entender su particular geografía. El punto de partida para que esta civilización alcanzase tales niveles de progreso y desarrollo no es otro que el río Nilo. Sin él, Egipto sería simplemente un desierto inmenso. Además de servir como un canal de comunicación, el Nilo permitió el desarrollo de un sistema de cultivo que abastecía a la población y que se basaba en las dos crecidas anuales que convertían el terreno en un suelo muy fértil. Eso sí, estas crecidas también tenían sus inconvenientes, eran impredecibles y provocaban inundaciones. Las evidencias arqueológicas relatan que la civilización egipcia comenzó alrededor del sexto milenio a.C., durante el Neolítico, y todo apunta a que los primeros pobladores llegaron huyendo de la desertización del Sáhara, que se ve que por entonces era menos desierto. Y bueno, se encontraron con el Nilo y os podéis imaginar la fiesta. Por aquel entonces estas civilizaciones dominarían en el Valle del Nilo la agricultura organizada y la construcción de grandes poblados. Esta etapa es nombrada como el período predinástico y es en ella en la que se comienzan las primeras obras de canalización del Nilo y surge la escritura con jeroglíficos. Se cuenta que en esta etapa existieron dos reinos en el delta del Nilo, el reino del junco y el reino de la abeja. Pues resulta que el reino de la abeja conquistó al del junco y el delta acabó por unificarse. Eso sí, los vencidos se retiraron al Alto Egipto, que básicamente es la zona en la que se encuentra el curso alto del Nilo, y formaron otras nuevas ciudades hasta organizarse en otro estado. En el siguiente periodo, el periodo protodinástico, estas ciudades crecen aún más y los cultos al dios Horus, el considerado como iniciador de la mitología egipcia, aumentan en el Alto Egipto. Horus es el de la cabeza de halcón, hijo de Isis y Osiris. Tras esto comienza el periodo arcaico, aproximadamente entre el 3200 y el 3000 a.C., en el cual se unifican los reinos de la Hieracómpolis en el Alto Egipto y el de Buto en el Bajo Egipto. Esta unificación se le atribuye generalmente a Narmer, el cual es considerado el primer faraón de Egipto y por lo tanto el fundador de la primera dinastía. Estos faraones fueron considerados seres casi divinos, aunque normalmente no fueran deificados en vida. Era tras su muerte cuando el faraón se fusionaba con Osiris y adquiría la inmortalidad. Durante las primeras dinastías eran identificados con Horus y a partir de la dinastía quinta también eran hijos del dios Ra. Con Egipto unificado comienza la época del Imperio Antiguo en el año 2635 a.C. Es en este momento en el que se inicia la dinastía tercera y se toma como capital la ciudad de Menfis. Los faraones, que creían en la vida después de la muerte, eran conscientes de su poder absoluto y centralizado y ordenaron la construcción de unas enormes estructuras funerarias conocidas como mastabas, o mejor aún como pirámides. El faraón más notable de la tercera dinastía, Zoser, construyó una de las mastabas más conocidas, la famosa pirámide escalonada de Saqqara. Para ello se valió del que pudo haber sido el primer científico de la historia, el erudito Imhotep, que además de arquitecto fue médico, astrónomo e ingeniero. Lo tenía todo el tío. Sin embargo, la época de mayor apogeo en el Imperio Antiguo se dio con los faraones de la cuarta dinastía, fundada por el faraón Seneferu. Esta época de estabilidad, desarrollo y abundancia quedó plasmada en la gran cantidad de pirámides que se construyeron, y como no fue aquí donde se erigieron las tres famosas pirámides de Giza: la Gran Pirámide, que fue construida por Keops, la segunda en tamaño, que fue construida por Kefren, probablemente junto con la Esfinge, y la más pequeña de las tres, levantada en el reinado de Micerino. Cabe remarcar que aunque la idea de un faraón opulento que sometía al pueblo se encuentra extendida, no es del todo exacta. Los faraones garantizaban una serie de derechos, estaba extendida la propiedad privada y existía la posibilidad de ascenso social. El faraón tenía la propiedad de hombres y tierras teológicamente, pero en realidad la propiedad privada era un derecho con garantías jurídicas y legales garantizada por el Estado si estaba registrada, existiendo censos de bienes de la población. Con la quinta y sexta dinastía a los egipcios se les empezó a ir la olla, y el faraón pasó a ser considerado el mismísimo dios Ra vivo. Y evidentemente había quien sacaba provecho con esto. El monarca comenzó a depender de los sacerdotes, que ganaban influencia y poder, y el mantenimiento de los cultos y la construcción de grandes monumentos dinamitaron las reservas económicas del Estado. Además, los gobernantes locales, conocidos como nomarcas, empezaron a pelearse entre sí, minando la autoridad central. El colmo de esto fue una gran sequía en la región de las fuentes del Nilo entre el 2200 y el 2150 a.C., que además evitó que se dieran las crecidas del Nilo, ocasionando una época terrible de hambrunas y disturbios. Con esta catástrofe surge el primer periodo intermedio, una época de decadencia que comprende desde la dinastía séptima hasta mediados de la onceava.
En esta época hubo un importante cambio de mentalidad debido a la menor dependencia del Estado y el crecimiento de las clases medias en las ciudades. Esto queda reflejado en los textos sarcófagos, que básicamente son escritos con conjuros pintados en los sarcófagos y ataúdes. El Imperio Medio surge entre el 2050 y el 1750 a.C., de la mano del faraón Mentuhotep II, de la dinastía 11. Aquí se inicia otro periodo de prosperidad económica en el que Tebas, la actual Luxor, es elegida capital. Se realizan obras de ingeniería hidráulica impresionantes como la irrigación de El Fayum, y Egipto comienza relaciones comerciales con otras regiones de África, Asia o incluso el Mediterráneo. El Imperio Medio está marcado por el culto al dios Amón, y a propósito de esto, en el Imperio Medio sucedió algo curioso. Hubo una evolución de las ideas religiosas y el faraón pasó a ser un ser mortal, alejado de la idea anterior que se relacionaba con un ser divino. Eso sí, con una valentía, inteligencia y habilidad fuera de lo común. Los faraones más importantes de la época fueron Amenhotep I y Sesostris III. También en estos tiempos Egipto sufrió su primera conquista por parte de otra población, los Hicsos. Lo cierto es que Egipto era una civilización pacífica que había vivido muy bien y sin guerras debido a la abundancia de alimentos, y que además podía sobornar a los invasores con sus grandes reservas de oro. Sin embargo, el pueblo de los Hicsos, procedente de una región cercana a Siria, se metió de lleno en Egipto con caballos y carros de guerra. Os podéis imaginar la reacción que tuvo que tener el campesino egipcio de turno al encontrarse con tan tremendo percal. Evidentemente los Hicsos vencieron y conquistaron porque poseían mejores armas y supieron utilizar el factor sorpresa. Con la dominancia de los Hicsos surge un nuevo periodo intermedio en el que los gobernantes Hicsos se establecieron en el delta y tuvieron como capital a Baris. Finalmente los dirigentes egipcios de Tebas declararon la independencia, proclamaron la salvación de Egipto y dirigieron una guerra de liberación contra los Hicsos. La siguiente dinastía, la 13ª, da comienzo al Imperio Nuevo, en el 1550 a.C. Esta fue otra fase de esplendor que en sus inicios se caracteriza por la aparición de faraones guerreros que extendieron el territorio del antiguo Egipto, llegando incluso hasta el Éufrates. Las campañas militares posibilitaron la expansión económica y las explotaciones mineras se organizaban por el gobierno y se protegían con el ejército. Tutmosis I, tercer faraón de su dinastía, empujó las fronteras de Egipto a sus máximos límites y fue el primero en construir una tumba para él en el icónico Valle de los Reyes. Su hijo, Tutmosis II, inició un culebrón impresionante. En los primeros años de su reinado contrajo matrimonio con su medio hermana, la princesa real Hatshepsut, hija de Tutmosis I y de la reina Ahmose. Además, Tutmosis II tuvo otro hijo con Isis, una esposa secundaria, ya que la primera no podía tener hijos. Este hijo fue Tutmosis III, y sí, la endogamia y el incesto eran un clásico en el antiguo Egipto. De hecho, el propio autor de Juego de Tronos se basó en los reyes egipcios para crear la famosa dinastía Targaryen. Fue en este tiempo donde se dio un caso atípico, aunque con algún precedente en Egipto, y es que se coronó faraón a una mujer. Cuando se vio lo suficientemente fuerte, la hasta entonces gran esposa real Hatshepsut, en presencia del faraón Tutmosis III, se autoproclamó también faraona de las dos tierras y primogénita de Amón, con el beneplácito de los sacerdotes. El golpe de efecto fue magnífico, y el inexperto Tutmosis III no pudo hacer otra cosa más que aceptar la superioridad de su tía y madrastra. Durante el reinado de la faraona Hatshepsut, Egipto vivió una época de paz en la que se restauraron templos y se embellecieron las ciudades. La ambición de Hatshepsut fue aún más grande y se propuso inaugurar una auténtica dinastía femenina de reyes. Por esta razón declaró heredera a su amada hija Neferura. A la muerte de su tía madrastra, Tutmosis III fue un gran faraón que, emulando a su abuelo Tutmosis I, realizó numerosas campañas y ascendió a Egipto al rango de gran potencia mundial. La genealogía de Tutmosis III siguió hasta Amenhotep IV, que fue un faraón muy particular. Este señor introdujo una serie de reformas con desastrosos resultados. Cambió su nombre por Akenatón, convirtió a Atón, el disco solar, en divina suprema y estableció una religión monoteísta. Para los sacerdotes tradicionales, quienes habían dedicado sus vidas enteras a los antiguos dioses y habían sido extremadamente poderosos hasta entonces, era una catástrofe. Akenatón y su conocida esposa Nefertiti, la del busto que todos hemos visto, fundaron una nueva capital en Ajetatón, Amarna, y reforjaron el arte egipcio cambiando los estándares y los cánones de belleza. Tras la muerte de Akenatón, el culto a Atón fue abandonado rápidamente y los sacerdotes de Amón recuperaron el poder. Los faraones posteriores, como Tutankamón, persiguieron toda memoria de la herejía, ahora conocida como el período de la Amarna. Por cierto, Tutankamón, que es el hijo de Akenatón, y a muchos os sonará, no fue un faraón muy exitoso, ya que el pobre tenía una deformidad física en la pierna y además contrajo malaria. De hecho, murió a los 19 años. Por lo que es conocido Tutankamón es por el descubrimiento de su tumba llevado a cabo en 1922 por el arqueólogo Howard Carter.
algo que en su tiempo fue absolutamente mediático. El descubrimiento de esta galería subterránea, que había sobrevivido milagrosamente a los saqueadores de tumbas por un derrumbamiento, despertó el interés mundial por el antiguo Egipto. La enorme cantidad de artefactos de distintos materiales preciosos y tallas perfectamente conservadas del ajuar funerario de Tutankamón han viajado por todo el mundo para ser presentadas en innumerables exposiciones. Además, nació una curiosa superstición basada en la muerte de varios implicados en el descubrimiento de la tumba, la maldición del faraón. Nunca molestéis la tumba de un faraón, consejo de Memorias de Pez. Pero bueno, sigamos. En el 1279 a.C. asciende al trono Ramsés II el Grande de la dinastía de los Ramésidas. Fue uno de los faraones con el reinado más largo y, además de tener una barbaridad de hijos, también mandó construir de una forma megalómana más estatuas y templos que cualquier otro faraón. También llevó a cabo importantes campañas militares contra los hititas. La dinastía de los Ramésidas fue una de las últimas grandes dinastías de Egipto y con ella muere la última época dorada del antiguo Egipto. Desde los tiempos del Imperio Antiguo, las invasiones a Egipto por su riqueza fueron creciendo paulatinamente, a la vez que el poder de los sacerdotes y terratenientes locales. La corrupción, las luchas externas, los disturbios y el robo de las tumbas reales o pirámides llevaron a dividir el país, iniciando otro periodo intermedio caracterizado por la gobernanza de dinastías de origen extranjero, como las libias o finalmente las persas. Aquí, aproximadamente en el 664 a.C., termina el antiguo Egipto, y Egipto se convierte en una satrapía, que es el nombre que se le dio a las provincias de los antiguos imperios medo y persa. Sin embargo, la maravillosa historia de Egipto aún no acaba aquí ni de lejos. Todavía nos queda hablar de las conquistas de Alejandro Magno y, por supuesto, del Imperio Romano, que también llegó a Egipto.